Bienvenidos a Misterios del Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos a todos. Empezamos. Como siempre empezamos con una frase como contundente. En la vida no tienes lo que mereces, sino lo que negocias. ¿Qué es eso de merecer, Juan Carlos? Bueno, esta es una frase de un señor que hacía cursos de negociación, por tanto tenía sentido, ¿no? Que, a ver, merece... ¿Quién era el pollo de los cursos de negociación? Caballero y Chester Caras, que era muy bueno. Pero los cursos eran desde los años 60 finales. O sea que, sí, yo todavía recuerdo esos libros tipo Dale Carnegie y tal, muy prácticos. Sí, pero que eran en libros. Eran libros y cursos. Cursos también, talleres, que diríamos ahora. Sí. Bueno, ¿qué es el mérito? Pues tú y yo le hemos dado mucha vuelta a la meritocracia, ¿verdad? Si la gente está... Bueno, sí. Si alguien todavía no lo sabe, la meritocracia prácticamente no existe. Está muy desmontada. Sí. Lo del ascensor social, en fin, es una pequeña... La meritocracia es un invento como palabra de un británico que ironizaba en la época de Tony Blair, precisamente porque no hay mérito real, y ahora en términos educativos pues ya sabemos que 90% de los que estudian es porque sus padres han estudiado, los sistemas de beca. Hay un libro sobre educación universal muy reciente de Juan Manuel Moreno y de responsable en ESADE de educación, y que denuncia pues eso, un gran objetivo como era la educación para todos, como al final se banaliza y pierde la fuerza que tiene. Pero bueno, vamos a hablar de mérito. No solo se banaliza, sino que parece bastante probado que el que nace pobre tiene unas posibilidades bastante altas de seguir ascensor social permaneciendo pobre. Pues para pocas veces. Sí, se quedan en el entresuelo muchas veces. En el entresuelo, desgraciadamente. Efectivamente. Oye, y esto de merecer ser mejor líder. A ver, esto lo hemos puesto un poco en marcha, Juan Carlos, pues porque ha habido muchos oyentes que nos han dicho, oye, que los podcasts pues que están muy bien, están funcionando, los está escuchando mucha gente, pero como que todavía querían algo mucho más intenso en cuanto a palancas para poder activar inmediatamente. Y bueno, nos pareció una buenísima idea el pensar en términos de autoliderazgo y de liderazgo, pues porque seguramente muchas de las personas que nos escuchan, pues es verdad que merecen tener pequeñas cositas que activar para poder ser mejores líderes con ellos mismos y con los demás. Efectivamente, ahí has dicho varias cosas muy interesantes. Primero, para tratar de estar líder, como hemos ido recordando, conseguir que un equipo te considere una persona influyente, o la sociedad, ahora se habla mucho de influyentes y referentes, primero tienes que autoliderarte. Y como liderar es influir, pues influir sobre ti mismo. ¿Cómo? Pues inspirando qué es lo que quieres. Ahora es muy... No vamos a entrar en eso, pero la programación neurolingüística, la PNL, la manera en que programas tu propia mente y utilizas el lenguaje, que eso es lo que significa en corto PNL, se está llevando mucho al éxito, ¿no? Es decir, oye, como líder de ti misma, de ti mismo, ¿qué éxito quieres? Incluso en inglés llaman vision board, o un collage, una pizarrica en la que pongas fotos. Eso es maño. Exacto. Oye, ¿cuáles son las prioridades de mi vida? Pues no sé, las prioridades de Jaime Guibelalde. Pues su familia, su profesión que adora, hacer este podcast, la libertad financiera, hacer este podcast, las 5 o 6, te pones la fotico y bueno, y las tienes siempre presentes ahí. Eso te va a determinar el éxito en la medida, no solo que lo... Yo conocí un consultor, Juan Carlos, que su cuadrico que dices tú, era el cálculo diario de lo que le correspondía para que le despidieran. Esto es verídico. Es un foco. Y lo consiguió. Es un foco. Si al final tienes un sueño pero no haces nada en esa línea, evidentemente se queda en una quimera. Llevaba el cálculo casi a la hora. O sea, era una cosa... y lo consiguió, como dices, pues mira. Impresionante. Entonces hay que merecerlo autoliderándote, y no olvidemos que eso siempre, como cualquier guía, hemos contado, tiene que ver con la estrategia que tienes hacia el futuro. Somos capaces y deseamos establecer el futuro que nos gustaría. Hay que hacer equipo, aunque seas autónomo o autónoma, siempre hay que hacer equipo. Si eres bueno en marketing, habrá gente que te ayude en ventas. Si eres bueno en ventas, podrás vender productos y servicios de todo tipo. Si eres una buena financiera, pues apóyate en gente, a lo mejor, no sé, creativa o de otro tipo. Haz equipo. Y luego, evidentemente, tienes que contagiar de emociones. No se contagian las ideas, se contagian las emociones. Y en la medida que seas una persona, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Jaime, entusiasta,
palabra preciosa, que es hay un Dios dentro de ti, en griego, entusiasta, la gente quiere estar contigo. Si eres un cenizo, pues la gente no quiere estar contigo, evidentemente. Todo eso que estás contando tiene muchísimo que ver con un señor, que yo lo conocí a través de ti, que era Csikszentmihalyi, y con los conceptos de fluir, influir y confluir. Bueno, influir y confluir ya era de otro que es amigo tuyo. Que es más amigo mío. Pero sí, la idea de flow o de fluidez, ¿no? De hecho, hay un libro por ahí interesante que se llama Sensación de fluidez. Bueno, sí. por un tal Juan Carlos Cubeiro. Muchas gracias es un libro clásico de hace 25 años. Pero efectivamente, Csikszentmihalyi, que ha fallecido, pero él hizo la tesis sobre experiencia óptima. ¿Qué hacemos los seres humanos, las personas, cuando mejor nos salen las cosas? Ajá. Y lo que hacemos es fluir, es decir, nos marcamos un reto. Sin reto no vamos a fluir. Sin reto no. Aquello que decía Alicia, o se decía el gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes dónde vas, pues ningún camino te va a llevar, porque no sabes dónde vas. Cualquier puerto es bueno, si no sabes dónde vas. Oye, ¿y todo el mundo merece ser mejor líder o qué? Si quiere. Tú como coach... ¿Y de qué depende eso? Sí, claro. Es que son las cosas del querer, como la canción, ¿no? Es decir, ¿qué significa querer? Significa, bueno, podemos encontrar muchos sinónimos, desear, añorar, etcétera, pero al final es poner los medios para conseguir lo que te propones. Entonces hay mucha gente que dice que quiere ser líder, pero no hace para ser líder. Hay mucho jefe viejunio que no influye, que manda, y solo sabe mandar, y alguno dice... O influye negativamente. Manda menos en su casa, ¿no? Hemos conocido también absolutamente. Gente que manda mucho fuera de casa, pero en casa no manda nada. Sí, esa ecuación que dices del querer, bueno, pues en coaching es verdad que es el principio y el final de cualquier replanteamiento, de cualquier renovación de una acción para que sucedan cosas diferentes. Hay una ecuación, yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta, que es querer, saber y poder. Totalmente. Pero sobre esa ecuación lo que manda es querer. Lo que manda es querer. Si quieres, puedes aprender, sabrás y entonces podrás. El otro día leía en el tema del perdón al doctor Albright, que es una figura que lleva más de 30 años básicamente estudiando beneficios del perdón y cómo ayudar a la gente a que perdone, ¿no? Y evidentemente el perdón es muy bueno, elimina el resentimiento, que eso segrega cortisol, por tanto te daña, ayuda al bienestar, ayuda a la felicidad, ayuda al optimismo. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar, especialmente cuando lo que nos han hecho es de mala fe? Porque es voluntario. Y él decía, Albright, con toda su experiencia de más de 3 décadas, oye, mira, da igual que seas psicoanalista, que seas psicólogo clínico, que seas psicólogo, lo que sea, que seas coach, si la persona no quiere perdonar, no es su momento. Encontrará el momento. Absolutamente, es un acto voluntario. Plenamente. De eso sabe muchísimo nuestro amigo Javier Barraca, el profesor Barraca, que tiene un libro extraordinario que se llama así, Perdón, y que merece la pena, la pena leerlo. Oye, ¿El liderazgo de alguna forma podemos decir que está reservadamente privilegiadas, Juan Carlos? No. De hecho, tú y yo hemos vivido en procesos de coaching gente extraordinariamente inteligente, es decir, que rápidamente entiende la situación. Inteligencia pero que se niega a cambiar. Pero que se niega a cambiar, porque al ser tan inteligente siempre busca buenas excusas, porque son muy inteligentes. Y luego hay personas que pueden tardar su tiempo, pero dicen, eureka, ahora lo veo, y... Como decía Peter Senge, y hemos repetido muchas veces, se aprende por aspiración o por desesperación. Esta gente inteligente, cuando aspira más, cambia, o cuando se ve en el fondo, en el hoyo, dice, aquí tengo que pegar un empujón para arriba. Totalmente. Eso inteligente... creo que es Víctor Coopers el que dice que la aptitud suma y la actitud multiplica. Sí. Hace falta las dos. Sí, conocimientos, aptitud y actitud. Totalmente. Oye, ¿y cómo conseguimos que el cerebro, que tú de eso sabes un rato, porque has escrito unos cuantos libros sobre esto, cómo conseguimos que el cerebro entre en modo de cierta plasticidad para conseguir nuevos hábitos, para liderar de otra manera? O sea, ¿cómo llegamos a producir esos cambios? Bueno, eso es muy curioso, porque básicamente, esto se lo hemos escuchado a José Antonio Marina, la neurociencia está... reafirmando o confirmando lo que intuitivamente ya sabíamos, en muchas cosas, en el aprendizaje, en las pedagogías y también en la plasticidad. Es decir, se nos decía, de hecho, nuestro querido Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia y premio Nobel de Medicina
creía, en esa época se creía, hace más de 100 años, que el cerebro iba deteriorándose, perdiendo neuronas y no tenía marcha atrás. Algunos expertos como el Joyón, un apellido curioso, han demostrado que no, que la plasticidad, como decías, se da toda la vida. Tenemos alumnos de la UNED con 60, 70, 80 años, maravillosos alumnos, que aparte de sacarse su carrera, esto les sirve para evitar el deterioro del pensamiento, el deterioro cognitivo. Sí, se habla siempre del aprendizaje de la música o los idiomas como el mejor combativo contra el Alzheimer. Absolutamente. El propio Einstein tocaba el violín, se le ocurrían ideas. Había una conexión. Entonces, sabemos hoy que el cerebro siempre tiene que estimularse, tiene que estar avanzando, tiene que estar aprendiendo. Nos comportamos con un viejo paradigma, que es el centenario paradigma, de que no, que ya, oye, tenemos una edad, me siento muy mal. Por ejemplo, se abusa de la palabra Alzheimer. Se está avanzando afortunadamente mucho en la lucha contra el Alzheimer, pero a veces te encuentras con personas que dicen, no, debo empezar a tener Alzheimer porque no me acuerdo. No, hay una memoria a corto y una memoria a largo. Te acuerdas perfectamente de momentos muy importantes de tu vida o determinadas músicas que te marcaron o películas, pero no te acuerdas de el número de habitación del último hotel en el que estuviste en el Algarve. Pues seguro que... Yo no me acuerdo ni con quién hablé ayer. Claro, porque eso no te marca, es memoria a corto. La utilizas, es la memoria de trabajo, como se dice, working memory, pero no es memoria a largo. Entonces, desde la neuroplasticidad, si queremos que algo nos marquen, como has contado en algún programa anterior, si Mike Tyson te da un puñetazo en toda la cara, te deja marcado. Eso no lo olvidas. Te deja marcado en el cerebro y en la cara. Exacto. O Tupuria, que está ahora más de moda, ¿no? Probablemente. Oye, Juan Carlos, ¿en qué nos debemos fijar? Al final de lo que estamos hablando es de cosas concretas que podamos poner en marcha desde mañana para mejorar. Bueno, tú has dicho 5 cosas, ¿no? Primero, venga, 5. Vamos a insistir, somos muy pesados. La I de integridad. Tenemos que ser personas auténticas, honestas, cuidado con hacer trampas. El cerebro es que busca el autoengaño, sobre todo cuando no es consciente, ¿no? Es bastante cómodo el cerebro, por definición. Claro. Entonces te pillan en un renuncio, una mentira y dices cualquier chorrada, ¿no? Asumamos que hemos cometido un error, que no pasa nada, pero no hagamos la bola más grande. Entonces, porque el liderazgo se pierde absolutamente cuando esa honestidad no se da. Claramente eso es... Sí, esa obcecación seguramente es más de jefes que de líderes, que tienden a ser un poco más y entonces, humildes, el jefe se manda, basa más en la autoridad que en el hecho de la influencia sobre los demás. Eso. Segunda I, y es del modelo de 4 Is de About My Brain, de Silvia Damiano, la inspiración. Es decir, vamos a autoinspirarnos. Sobre todo sociedades como la nuestra, muy acomodaticia, que vive cómoda, que tiene una gran calidad de vida y que se queja mucho. Parece como si no te quejas, no mereces la buena vida que estás teniendo. Pero entonces, yo creo que eso es un tema hasta político. Sí. Hay un gran experto sociológico y político, es Víctor Lapuente, que es catedrático en Göteborg. Es un magnífico. Y ha escrito alguna vez sobre eso, porque los nórdicos se quejan menos y los latinos, especialmente los españoles, nos quejamos más. Pues básicamente porque nuestra vida es más confortable en términos. Pero curiosamente los índices de felicidad, cuando tiras para arriba, aparecen como en mejores puestos que los latinos. Según las encuestas. Las tasas de suicidio también son más altas. Sí, pero porque no ves la luz del día. O sea, están todo el día. No, tiene que ver también con la vitamina D y con la luz del día. Claro. Pero vamos, volviendo al tema de inspiración, creo que era aquí en Picasso el que decía un X% de inspiración y un X% de transpiración. 1% de inspiración, 99% de transpiración, por experiencia. Y también cuando le dibujó una manzana a una señora, no una comida, no sé qué cantidad desorbitada le pidió, dijo, pero hombre, por un dibujo de 3 minutos, no señora, por un dibujo de 70 años y 3 minutos. Es como los consultores, no cobras por la hora, cobras por los 30 años. Exactamente, y por todo lo que hemos visto. Venga, ¿cuál sería la siguiente? La tercera, y insistimos, no queremos ser pesados, pero equipo. Por tanto, la I de integrador. Tenemos que integrar, nos dice Silvia, las dos partes de nuestros hemisferios, el lógico y el creativo. Tenemos que integrar también a gente en nuestros equipos. Insisto, la soledad mata más que el tabaco, que el sedentarismo, que el azúcar. La soledad es lo que más mata. Y hay algunos sitios, Inglaterra, por ejemplo, donde puede haber ministerios, secretarios de Estado,
para tratar de evitar la soledad. Pero la soledad, tú sabes por los estudios de Harvard de la felicidad, sí. Si no tienes amigos, si no tienes relaciones, si no dialogas, si no conectas, pues es que es una vida muy triste. Sí, hay una frase muy contundente que dice que la soledad mata, que te la escuché a ti una vez. Bueno, lo dicen muchos médicos y muchos expertos, ¿no? La soledad mata. Oye, ¿cómo nos puede ayudar a identificar algún role model, tener alguna referencia para tratar de aprender de esa referencia en aspectos relacionados para ser mejor líder? Bueno, eso es muy importante porque no es lo mismo admirar que envidiar. Envidiar viene de video, de ver, es inconsciente y es un pecado. Quiero decir, a mí me parece el más tonto de los pecados, francamente. Por eso, cuando a ti te... Hombre, los hay más complejos, los hay más serios. Pero tienes más amiga. O sea, yo cuando, no sé, te pueden envidiar a ti, Jaime, por ejemplo, por hacer este podcast, apelo a... Ya tenemos haters, que lo sepas. Pues esos haters... Ya hemos triunfado si tenemos haters. Haters de Famóvil. Pues responde inteligentemente al tratamiento no inteligente de Buda, lo hemos dicho otras veces, y hay una frase de Napoleón que creo que aplica para esto, porque él decía, la envidia es una declaración de inferioridad, por tanto, no te pongas al nivel de quien te está envidiando. Distinto es admirar, que es mirar, ver conscientemente. Y entonces, cuando admiras a alguien, pues sí, tratas de, por ejemplo, en el libro este de Nadalízate, que hicimos Leonor Gallardo y un servidor, sí. Pues, ¿qué quieres hacer? Aprender de Rafa Nadal. ¿Qué puedes copiar de él? Claro, del Rafa Nadal tenista, porque a lo mejor no va a ser un comunicador. Sí, ni creo que sea un super ejecutivo, a lo mejor sí, no lo sabemos. Un super ejecutivo. Pero vamos, hoy por hoy lo que es un gran tenista. Claro, hace muchos años hicimos un taller, era en Hey Group, ya no existe la empresa, que es Miguel Indurain, gran ciclista, podría ser un buen presidente de la Federación de Ciclismo. Nunca lo fue, nunca se lo planteó. Fue un buen inversor, invirtió muy bien, pero Miguelón, como le llaman en el mundo... Sí, bastante sensato. Es muy sensato, nunca se metió en la política, digamos, de una federación. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque eran competencias distintas. Y nos quedarían dos más para merecer ser líder, que es la imaginación. Es una pena cuando esa imaginación de los niños, como decía Picasso, ¿no? Dejamos de ser niños y perdemos ese poder creativo, ese juego, esa diversión. O en las empresas que se dice, no, aquí no estamos para divertirnos, aquí estamos para producir, para rentabilizar lo que hacemos con un propósito, pasándonoslo lo mejor posible. Sí, eso es lo mismo que el que dice que no a la empresa hacer amigos, que lo que es un verdadero desastre. Claro, o sea, pero las encuestas de clima... Se puede hacer amigos igual que en cualquier otro sitio. Exactamente. Las encuestas de clima revelan que si tienes amigos en la oficina, pues a la empresa le va mejor. Las cosas funcionan mejor, efectivamente. Entonces, la imaginación al poder, ese viejo lema del Mayo francés, y la imaginación a la empresa. Desde la curiosidad, como hemos dicho en algún otro episodio, ¿no? Y nos quedaría la I de la intuición. ¿Qué es la intuición? Bueno, Jorge Valdano decía que es lo que hace el pensamiento sin pasar por la inteligencia. Bueno, a mí me encanta la definición, pero al final no deja de ser toda la información que tenemos acumulada en la cabeza. Exactamente, tenemos un... O sea, que parece que viene así como de la ciencia infusa, y no es la ciencia infusa, es todo lo que sabes y que colocas de una forma casi inconsciente. Exactamente, esa es la palabra clave, lo tienes en el inconsciente, lo has adquirido, todo lo que hemos visto, oído, olfateado, tocado, etcétera, está en nuestro inconsciente. El umbral de la consciencia es un ascensor por el que llega muy pocos bits de información, realmente, muy pocos. Podría ser la millonésima parte de toda la información que tenemos en nuestro cerebro de manera inconsciente, y tomamos decisiones a veces sin pasar por el consciente, solo inconsciente. Los mejores directivos y el padre del liderazgo del que hemos hablado, Warren Bennis, tiene un libro precioso, me gusta recomendarlo, lo he regalado alguna vez a directivos, se llama Criterio. Tenemos criterio porque tenemos intuición. Entonces, ¿la intuición se desarrolla? Sí, si quieres, como siempre. Si te fías... Es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Perfecto. Oye, y volviendo a nuestra sección Takeaway, con las 3-4 cosas que dices, lo pueden poner en marcha desde mañana mismo. Bueno, primera... Para mejorar como líderes. Primera, y vamos a compartir. Venga. Primera, creértelo. Desde el sano orgullo.
no desde el síndrome de la impostora. Y lo digo en femenino porque desgraciadamente hay más profesionales mujeres, más directivas que caen en este síndrome. Pero tampoco puedes quitar de un plumazo tropecientos mil años de historia. Quiero decir que tiene mucho que ver. O sea, cuando profundizas un poco en el tema del liderazgo femenino, que yo lo he hecho en muchos casos gracias a ti, pues porque has escrito sobre ello y lo hemos ido siguiendo. Juntos, y al final, en fin, tiene mucho que ver pues con una larguísima historia y el creérselo, como dices tú. Por eso es sano orgullo. ¿En qué se basa el sano orgullo? En una autoestima y en los hechos. Que los hechos evidencien que lo mereces. Primer punto, tienes que merecerlo porque crees en ellos. Si tu creencia es limitante, lo que ahora se habla mucho, pues lógicamente vas a pensar que no lo mereces, que estás bien donde estás y que bueno, pues que ahí te quedas. Primer takeaway que yo creo que tenemos que practicar en ese sentido. Segundo, el partir del autoliderazgo. Es decir, eso creo que lo decía Cicerón hace 2000 y pico años. Tú no puedes gobernar a los demás si no te gobiernas a ti mismo. Claro, entonces, gobiérnate bien desde esos 5 viejos dominios, viejos ya de 25 años, de la inteligencia emocional. Persona serena, persona segura de sí misma, persona que se supera, que sirve, liderazgo de servicio, empatía, y que genera sinergias porque influye para hacer equipos. Segundo punto, ¿te ríes? No, me río porque eres el repelente niño Vicente. El niño gordo de cubete. Es que ¿no? se deben creer los oyentes que estás, no sé, mirando un libro o alguna cosa de esas. Porque estoy relajado. Si no estás relajado te bloqueas, te estás en hipotálamo y amígdala, y si estás relajado te salen cosas. Vamos, sigue, fluyes. Dale. Ahora ya no me acuerdo. No, el segundo es eso, practicar el autoliderazgo. Y luego recordemos siempre que para merecerlo esto es influencia, no es posición. No esperemos a que nos den un cargo para empezar a liderar. Empecemos a liderar desde lo que podamos hacer, desde influir positivamente. Por ejemplo, jóvenes que todavía no han accedido al mercado de trabajo. Pues oye, tienes ONGs, tienes voluntariado, tienes un montón de cosas en las que puedes ayudar. Muchísimos ámbitos donde te puedes desarrollar. Eso de si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Exacto. Es una realidad absoluta y lo hemos visto 100.000 veces en compañías. Que esto no va de la posición que ocupas. Esto liderar tiene mucho que ver con las cosas buenas que puedes hacer por los demás todos los días, y lo puedes hacer en la universidad, en el colegio o en una empresa. Como dice nuestro amigo el Mago More, José Luis, si no eres feliz en este momento, ayuda a otros. Cuando tú ayudas a otros, aparece la oxitocina, que no es dopamina, no es serotonina, pero oye, está muy bien, y como la testosterona te ayuda y al final tienes más bienestar. Pues estupendo, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias otra vez. Gracias a los dos. Gracias hasta nuestro control de sonido, totalmente, Cristina. Y gracias sobre todo a la gente que nos oye y nos escucha conscientemente. Oye, y para la semana que viene, Juan Carlos, tenemos un tema interesantísimo. Cuéntame. Pues muy relacionado con un libro que escribiste con Silvia Damiano hace un par de años, y que tiene que ver con los hábitos de un líder y cómo esos hábitos impactan positivamente en la vida de los demás. O sea, que se la mejora. Fenomenal. ¡Jo, qué maravilla! Pues nada, nos escuchamos dentro de una semana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.